El día de hoy, en el curso de química, vamos a hablar sobre los grupos y familias que se encuentran dentro de la tabla periódica. Entonces, vamos a hablar el día de hoy acerca de los grupos, familias o periodos que nosotros encontramos dentro de la tabla periódica de los elementos que nosotros tenemos. Bueno, ¿cómo podemos nosotros hablar o podemos decir acerca de cómo se puede determinar o las características que nosotros vemos dentro de la tabla periódica? Bueno, principalmente nosotros hablamos que la tabla periódica tiene diferentes grupos, ¿verdad? Nosotros lo habíamos visto en el bimestre anterior y habíamos redactado algunos elementos que eran muy importantes. Por ejemplo, nosotros hicimos esta deducción que de la tabla periódica tiene diferentes grupos. Los grupos que nosotros vamos viendo se encuentran determinados y justificados en cada columna que nosotros vamos a ir resaltando. Los grupos están clasificados por columnas, ¿verdad? Encontramos el grupo 1, grupo 2, grupo 3 y así sucesivamente. A su vez, también dentro de la tabla periódica nosotros encontramos la clasificación también se puede clasificar por periodos. Los periodos son las determinadas celdas, ¿verdad? O las líneas horizontales en las que nosotros encontramos. Por ejemplo, encontramos que la tabla periódica puede determinarse por el número de periodo en que se encuentra un determinado elemento que nosotros queremos buscar dentro de la tabla periódica. Si nosotros decimos buscar en la tabla periódica el elemento que se encuentra en el periodo 3 y en la columna 4. Entonces, de esta forma se pueden clasificar o determinar diferentes elementos dentro de la tabla periódica que nosotros vamos a ir identificando. Bueno, ¿cuáles son los grupos o familias que nosotros encontramos dentro de la tabla periódica? Bueno, primero saber que los grupos son las columnas verticales que podemos ver en la tabla periódica que nosotros tenemos. Eso es muy importante que nosotros podamos analizarlo, que nosotros podamos ejemplificarlo, ¿verdad? Que nosotros podamos tener en mente, ¿verdad? Que son un total de 18 grupos, ¿verdad? Cada grupo, ¿verdad? Que nosotros vamos viendo están determinados por diferentes o específicos rangos que nosotros conocemos. Entonces, están debidamente enumeradas. Los elementos de cada grupo cuentan con propiedades físicas y químicas muy parecidas. Entonces, por algo están determinados uno detrás del siguiente, ¿verdad? Entonces, encontramos dentro de la tabla periódica, encontramos 18 elementos, digo 18 grupos, ¿verdad? Que forman todos los elementos que están conformados dentro de los elementos que nosotros encontramos. Entonces, los grupos están conformados de forma vertical y los periodos encontramos de forma horizontal. Eso vimos una pequeña introducción y las columnas, ¿verdad? Entonces, quiere decir que nosotros encontramos 18 grupos dentro de la tabla periódica de los elementos que nosotros conocemos, ¿verdad? Dentro de los grupos, ¿verdad? Encontramos los siguientes. Por ejemplo, en el grupo número 1, ¿verdad? Ya encontramos los metales alcalinos. Ahorita vamos a ver cómo distinguimos los elementos o cómo encontramos los elementos por diferentes grupos y familias. Por ejemplo, en el grupo 1 encontramos los metales alcalinos, los componen los elementos de litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Todos los de la primera columna. Los elementos de la primera columna son los que forman esa parte de ahí, ¿verdad? En ese concepto. En el segundo grupo vamos a encontrar los metales alcalino-térreos, ¿verdad? En la segunda columna. En la segunda columna que nosotros tenemos encontramos los metales alcalino-térreos, ¿verdad? Dentro prácticamente son el grupo y la misma familia entre los alcalino-térreos. Esos son más duros que los anteriores, o sea, su dureza y su durabilidad son un poquito más fuertes y buenos conductores eléctricos. Aquí encontramos al berilio, al magnesio, al calcio, al estroncio, al bario y al radio, ¿verdad? Que son los elementos que nosotros encontramos dentro del grupo número 2 de la tabla periódica que nosotros tenemos. Tenemos el grupo 3, que se le conoce como la familia del escandio, ¿verdad? El grupo número 3 que lo encontramos en esta parte de acá. Dentro de la familia del escandio nosotros encontramos eh, dentro de la familia del escandio encontramos los elementos del escandio, el itrio, ¿verdad? También encontramos el lantano y el actinio que nosotros los podemos encontrar, pero que están un poquito más abajo, que pertenecen a otro elemento, a otra familia, a
otro, ¿verdad? Porque en realidad, si ustedes saben, bueno, esas partes del grupo de los lantánidos y los actínidos que nosotros encontramos que están hasta abajo, deberían de pertenecer o están justificados a que pertenecen en la misma línea que debajo del grupo del escandio, ¿verdad? O sea, viene el escandio para abajo y ahí tendrían que estar el lantánido y el actinio en ese grupo y que va así. Pero por el orden en el que se colocó, la tabla periódica se dividió esa parte de abajo. Tenemos el grupo 4 que se le conoce como la familia del titanio. Encontramos el titanio, el circonio, el hafnio y el rutherfonio, ¿verdad? En la tabla periódica que nosotros conozcamos. Entonces, la columna 4 es la familia del titanio. Encontramos ahí estos elementos que nosotros conocemos. El grupo 5, dentro del grupo 5 que nosotros encontramos, por ejemplo, en el grupo 5, dentro de la columna, ¿verdad? La columna 5 de la tabla periódica procedente, encontramos el vanadio, ¿verdad? El niobio, el tántalo y el dubnio, ¿verdad? Entonces, son otros elementos que nosotros encontramos, ¿verdad? Que pertenecen a otros elementos que nosotros conocemos, ¿verdad? Que se conocen como los tipos de metales, ¿verdad? Los metales de transición. Ya vamos a ir viendo estos, cuáles son los elementos y cuáles son los metales de transición que nosotros más conocemos. Bueno, nos vamos al grupo 6, ¿verdad? En el grupo 6 nos encontramos con la familia del cromo, ya sería el grupo 6, la columna 6 de la tabla periódica. Ahí veremos al cromo, al molibdeno, al wolframio y al searborgio, ¿verdad? Entonces, ahí encontramos esos otros elementos dentro de los elementos partes de la tabla periódica, serían la columna 6, ¿verdad? En la columna 6 encontramos estos determinados elementos. En el grupo 7 encontramos el manganeso, el tecnecio y el renio. Todos ellos, bueno, son parte de la familia del manganeso, ¿verdad? Están determinados por grupos porque tienen diferentes características que son muy similares. Al tener características que son muy similares uno con el otro, tiende a que el otro grupo sea casi similar, que vaya por el mismo alineamiento, ¿verdad? De menos a más en los casos de electronegatividad que nosotros conocemos. Recordamos que el bimestre pasado nosotros habíamos visto los casos de electronegatividad, ¿verdad? Que la electronegatividad va de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, ¿verdad? Entonces, según los casos de electronegatividad, van aumentando las características similares de cada uno de los elementos y de cada uno de sus grupos. En el grupo 8 encontramos el hierro, se conoce la familia del hierro, ¿verdad? Que se conoce con Fe. Yo les había dicho anteriormente, ¿verdad? Que algunos elementos de la tabla periódica, pues bueno, no se encuentran. ¿Por qué Fe, profe? ¿Por qué Fe, verdad? ¿Por qué hierro se dice Fe? Por su nomenclatura en latín, ¿verdad? Entonces, en latín el hierro se le conoce como ferrum. Entonces, hierro se le conoce como ferrum. Entonces, proviene la mayor parte de los elementos de los símbolos de la tabla periódica es por sus abreviados en latín, ¿verdad? Ferrum. Ahí encontramos el rutenio, el osmio y el jasio. ¿verdad? En el grupo 9 encontramos el cobalto, el rodio, el iridio y el meitenium. En el grupo 10 encontramos la familia del níquel, la componen el níquel, el paladio, el platino y el darmstadio. Entonces, son otros elementos que incluso el darmstadio, pues, bueno, son elementos nuevos de algunos años, ¿verdad? Que fueron implementados a la tabla periódica que nosotros conocemos. El grupo 11, en el que pertenecen el cobre, la plata y el oro, ¿verdad? Igual, si nos podemos dar cuenta, el cobre es Cu, ¿verdad? ¿Por qué es cobre Cu? De igual forma, porque en latín, pues el cobre se dice cubrum, ¿verdad? Cubrum. Entonces, por su abreviatura en latín se le dice así. Igual la plata, ¿verdad? El símbolo de la plata no tiene nada que ver, ¿verdad? Porque es Ag. Entonces, si nos vamos, plata en latín se dice eh, agnorum, ¿verdad? Entonces, por ese prefijo, ¿verdad? Entonces, prefijo se le conoce y se le coloca por ese, igual que el oro. El oro en latín se dice aurum, ¿verdad? Entonces, oro, aurum, entonces por eso es que se conoce esa ahí. Se le conoce como metales de Acuñar, aunque no es un término de que todos acepten. Y de ahí viene el grupo 12, en el que pertenecen el zinc, el cadmio, el mercurio, ¿verdad? El mercurio también
tiene Hg, que es por lo mismo, ¿verdad? La abreviatura que tienen algunos elementos en idioma latín. Ya estamos con los últimos, ¿verdad? El grupo 13 también corresponden al grupo del boro. Se le llama la familia del boro, ¿verdad? Puesto que en ella más abunda nos encontramos el boro, el aluminio, el galio, el indio, el talio y el nionio. En el grupo 14 encontramos los grupos carbonoideos, o sea, pertenecen a la familia del carbono. Carbono, encontramos el carbono, el silicio, el germanio, el estaño, el plomo y el fluorio. Entonces, son algunos de los elementos que nosotros encontramos ahí. El grupo 15 encontramos los otros elementos que empezamos y así sucesivamente los elementos que nosotros vamos a ir viendo. En el grupo 15, nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, bismuto y moscovio. Grupo 16 encontramos el oxígeno, azufre, selenio, telurio, polonio y livermorio. El grupo 17 que encontramos es el grupo de los halógenos, se le conoce así, ¿verdad? Por el grupo de halógenos que pertenece, el flúor, cloro, bromo, yodo, astato y tenesio. Y también el último grupo, que es el grupo 18, que también constituyen una misma capa de elementos que son los llamados gases nobles, ¿verdad? Que son constituidos y también eh, conocidos como gases nobles, ¿verdad? Entonces, de los grupos de los elementos que cuentan con propiedades muy parecidas a los halógenos. Hablamos que pueden ser incoloros e inodoros. En este caso, hablamos del helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón, el radón, dentro de algunos elementos que nosotros vamos viendo de la tabla periódica que nosotros vamos a hablar. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las determinadas familias o los determinados elementos que pertenecen. Cada uno de los elementos de la tabla periódica tiene una característica metálica. Entonces, al tener una característica metálica, los elementos que nosotros conocemos tienden a tener a su vez una característica metálica que lo constituye como un metal de transición, que es el primer grupo de elementos o la primera familia que nosotros tenemos. Los metales de transición son aquellos que nosotros encontramos en la parte central del sistema periódico, entre el bloque D, que todo ellos, su orbital D está ocupado por electrones mayor o menor de su medida. Vamos a ir viendo qué es el bloque D o cuál es el orbital D en la próxima clase, que vamos a hablar acerca de la configuración electrónica de cada elemento. Los metales de transición son los que encontramos en el centro, y aquí lo podemos ver en la gráfica, ¿verdad? Ahí podemos ver graficado en qué lugar encontramos los metales de transición dentro de la tabla periódica de cada uno de los elementos, donde encontramos este determinado valor o cómo es que nosotros podemos encontrar los valores que nosotros vamos viendo dentro de la tabla periódica que nosotros conocemos. Los metales de transición, entonces, ¿dónde se ubican, profe, los metales de transición? Simple y sencillamente los metales de transición yo los voy a encontrar en la parte central de la tabla periódica de los elementos. Los metales de transición los podemos encontrar ahí, exactamente así como lo vamos distinguiendo. En la tabla que nosotros tenemos ahí, podemos ver el ejemplo que nosotros tenemos. Ahí encontramos entonces los metales de transición, ¿verdad? Son todos los grupos que nosotros encontramos en esta parte de acá. Nos vamos con el siguiente grupo de elementos. Estamos hablando acerca de los metales alcalino-térreos. Bueno, después de hablar acerca de los metales de transición que se encuentran en el medio, los metales alcalino-térreos nosotros encontramos en el segundo grupo de la tabla periódica. Constituyen un grupo y a su vez constituyen una sola familia, ¿verdad? Se encuentran en el segundo grupo A, que nosotros conocemos, ¿verdad? Se le llama segundo grupo A como segundo grupo de metales alcalino-térreos dentro de la tabla periódica de los elementos que nosotros conocemos. Bueno, y aquí podemos enfocarnos, ¿verdad? Que se encuentran, constituyen todo el segundo grupo que nosotros conocemos. Hablamos del berilio, del magnesio, del calcio, del estroncio, del barilio y del radio. Del bario y del radio. Ellos son los que constituyen los metales alcalino-térreos, ¿verdad? Constituyen un solo grupo que los diferencian de los demás. O sea, constituyen un solo grupo porque están en una sola columna todos. Y a su vez constituyen una sola característica de elementos que nosotros tenemos, porque todos estos constituyen como metales alcalino-térreos dentro de cada uno de los elementos que nosotros tenemos. Bueno, a su vez, dentro de cada uno de los elementos alcalino-térreos que nosotros presentamos,
Estos a su vez también presentan diferentes características que los convierten en únicos, ¿verdad? Y que cada uno de los elementos que nosotros vamos viendo lo convierten en únicos de cada uno según las características que ellos vayan a tener, ¿verdad? Según su electronegatividad. Sabemos que la electronegatividad de acá, por ejemplo, el radio tendría que ser del grupo, el radio tendría que ser el elemento más electropositivo y el berilio tendría que ser el elemento más electronegativo. Cuentan con un radio atómico y sabemos que el radio atómico va de arriba hacia abajo, ¿verdad? Entonces el radio atómico, la cantidad o el radio que estos vayan a tener, ¿verdad? Según la posición que estos van a conocer. Hablamos de los elementos no metales. Bueno, los elementos no metales son aquellos que constituyen o que tienen una característica no metálica dentro de su énfasis, ¿verdad? Dentro de los elementos no metales ya encontramos, y aquí están distinguidos, y podemos ver en la gráfica de la tabla periódica, están sombreados, cuáles son los elementos no metales y por qué se les llama no metales. Bueno, se les llama no metales porque constituyen más que todo, estos son un apoyo no metálico a un determinado elemento. Esto los puedo fusionar con cualquier tipo de elemento metálico y puedo producir una mezcla, ¿verdad? A eso se le llama una mezcla, ¿verdad? Una mezcla bastante sencilla, ¿verdad? Entonces, si le añado esto a un metal, puede que pueda tener una oxidación, una hidrogenización, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la característica que estos tienen. Se les llama metales por su obvia razón, ¿verdad? De que son eh, elementos o que pertenecen a una misma familia, ¿verdad? Que tienen una característica no metálica. O sea, que dentro de su estructura no pueden tener una característica metálica dentro que ayudan a los elementos que nosotros conocemos a obtener una mejor modificación. Dentro de los elementos no metales, bueno, encontramos el hidrógeno, encontramos el carbono, encontramos el nitrógeno, el oxígeno, encontramos el fósforo, el azufre y el selenio, ¿verdad? Que son los elementos más importantes que nosotros encontramos dentro de la tabla periódica que nosotros distinguimos, ¿verdad? Entonces, estos elementos conforman los elementos no metales que forman parte de la tabla periódica que nosotros conocemos. Los metaloides, o también conocidos como semimetales, son los elementos que se encuentran en la diagonal en la tabla periódica desde el boro hasta la estatua. Bueno, entonces, encontramos aquí podemos encontrar redondeado cuáles son los metaloides y por qué se les llama metaloides a estos elementos dentro de la tabla periódica. Primordialmente se les llama metaloides porque tienen un 50% de característica metálica, ¿verdad? Entonces no son del todo metales, pero sí tienen una característica metálica fina. Entonces, eh, tienden a ser esenciales y aquí los podemos encontrar cuáles son los metaloides, ¿verdad? Yo les voy a estar subiendo estas diapositivas, se las voy a estar subiendo, ahí voy a modificar para que ustedes vean, se las voy a estar subiendo ahí a Classroom, ¿verdad? Para que ustedes puedan descargarla y que puedan verla, ¿verdad? Con mayor facilidad cuáles son los elementos que nosotros tenemos. Hablamos de los metaloides que los podemos ver aquí redondeados, ¿verdad? Aquí en esta parte de acá, ¿verdad? Que son los principales que se encuentran dentro de la tabla periódica de los elementos. Estos son los metaloides que nosotros encontramos. Hablamos del boro, del silicio, del germanio, del astato, del subidio, del tenorio y del molibdeno. Entonces, todos estos forman parte de la tabla periódica dentro del grupo o dentro de la familia de los metaloides. Luego tenemos lo que son los gases nobles. Vean, pues, los gases nobles son los que se encuentran hasta el final de la tabla periódica, se encuentran en el grupo 18, es decir, el grupo 6A, que diga 8A. Bueno, cuando hablamos de los gases nobles, estos simple y sencillamente son gases. Entonces, estos no tienen ninguna característica metálica dentro de su estructura, o sea, son gases, o sea, esos ni siquiera muchas veces no son considerados como un elemento metálico. Entonces, simplemente son considerados como gases nobles y se encuentran en el grupo 18, en el grupo al final, en la última columna determinadamente dentro de la tabla periódica que nosotros
conocemos, ¿verdad? Estos siempre se enfocan en ese último bloque, ¿verdad? Se van a ir enfocándose en el último lapso o en el último, la última columna dentro de la tabla periódica que nosotros vayamos viendo, que vayamos conociendo, ¿verdad? Dentro de los gases nobles, bueno, ya encontramos lo que son el helio, ¿verdad? El helio, el argón, el criptón, el xenón, el radión y el ojanón. Entonces, estos son algunos elementos que nosotros encontramos, ¿verdad? A partir de ellos, constituyentes, a partir del helio, ¿verdad? Y según los grupos que nosotros conocemos, ¿verdad? Ahí encontramos, por ejemplo, nosotros este elemento que nosotros estamos diciendo que es un elemento, son elementos determinados no metálicos o considerados como no metálicos dentro de la tabla periódica que nosotros vamos constituyendo y vamos analizando. Muy importante que nosotros vayamos viendo y constituyendo, ¿verdad? Cuáles son los elementos que nosotros vamos a ir haciendo, deduciendo, según la calidad de valores que nosotros conocemos, para poder identificar cuáles son los elementos o a qué familias pertenecen cada uno de los elementos que nosotros tenemos. Ahí podemos ver sombreados cuáles son los elementos de los gases nobles o los elementos que pertenecen a los gases nobles dentro de las características que estos tienen. Los metales alcalinos, que bueno, el hidrógeno principalmente, el hidrógeno pertenece, como ya sabemos, el hidrógeno pertenece a los no metales. Entonces esto quiere decir que los metales alcalinos, ¿verdad? Son elementos del primer grupo. Ahí encontramos, excepción del hidrógeno, ¿verdad? Estos elementos poseen un solo electrón en su nivel de energía más externo. Con tendencia a perderlo, pueden perder, o sea, estos solo tienen un electrón dentro de su nivel de energía y baja energía de ionización. La configuración electrónica de los metales alcalinos es el número de electrones S1, ¿verdad? Ya vamos a ir viendo, les va a gustar bastante el tema de configuración electrónica que vamos a ir viendo en la próxima clase, que es bastante bonito, cómo es que se distingue la configuración electrónica de un elemento, cómo podemos tomar un elemento de la tabla periódica y buscarle su valor, ¿verdad? Su configuración electrónica, que ya son otros elementos, estamos hablando de otro tipo de situaciones, otro tipo de elementos. Entonces, los metales alcalinos están el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio, ¿verdad? Que son todos esos que se encuentran dentro del grupo 1, no tomando en cuenta el hidrógeno, porque el hidrógeno está ahí simplemente por su periodo, ¿verdad? Y por la cantidad de que tiene solamente un hidrógeno, ¿verdad? Entonces, solo tiene un electrón también, entonces también eso es lo que nosotros tenemos que entender. Tienen poca afinidad electrónica y baja energía de ionización. Bueno, tienen, simple y sencillamente tienen, son los elementos que tienen más poca afinidad electrónica y también muy poca baja energía de ionización. Como ya sabemos, la afinidad electrónica va de abajo hacia arriba y al igual que la energía de ionización, ¿verdad? Entonces, de todos los elementos, porque de ahí va de izquierda a derecha, también afinidad electrónica, eh, de izquierda a derecha, bueno, se encuentran más, son los elementos que se encuentran más hacia la derecha, ¿verdad? Entonces sí tienen muy poca, tanto afinidad electrónica como energía de ionización dentro de sus elementos o dentro de sus características que tienen. Luego hablamos de los halógenos, son un grupo de elementos conocidos como el grupo 7A o grupo 17. Dentro de la tabla periódica de los elementos, los halógenos se les conoce así por su característica entre gases nobles y elementos metálicos. Son una característica, tienen más características de ser gases nobles, ¿verdad? Que de ser de tener un carácter metálico dentro de sus periodos. Dentro de estos encontramos el flúor, el cloro, el bromio, el yodo, el atenesio y el tostato. Entonces, estos son algunos de los elementos que nosotros encontramos dentro de los halógenos, que ya encontramos los halógenos que se encuentran al final dentro de la tabla periódica que nosotros vamos viendo y que nosotros vamos conociendo, ¿verdad? Esos son los halógenos. Y luego encontramos el grupo de los otros metales o metales de bloque P. Son aquellos elementos de la tabla periódica situados entre los metales de transición y los metaloides. ¿Verdad? Aquí podemos ver los metales de transición, ¿verdad? Que son los que se encuentran en el centro, y los metaloides que eran los que les dije, ¿verdad? Del bromo hasta el astato, que nosotros encontramos. Se denominan así porque dentro de pertenecen al bloque P de la tabla periódica, por lo cual indica que sus electrones de valencia están en las órbitas P. Ya les voy a estar diciendo, todo esto tiene que ver con el nivel de energía dentro de su configuración electrónica. Vamos a ir viendo y trabajando la configuración electrónica, cómo calculamos la configuración electrónica dentro de un elemento no metálico. Bueno, aquí encontramos los elementos no metales,
¿verdad? Que encontramos aquí el aluminio, el galio, el selenio, el rubio, ¿verdad? Entonces, todos estos son elementos, ¿verdad? Que pertenecen directamente al grupo de los otros metales que nosotros vamos viendo y que vamos conociendo. Por último, tenemos los lantánidos o lantanoides, ¿verdad? Y que son pertenecientes al periodo 6 de la tabla periódica, que van desde el lantano, número atómico, hasta el lutecio, ¿verdad? Que son los que encontramos acá, son los últimos dos. Y los actínidos, ¿verdad? Que son 15 elementos también que nosotros encontramos, ¿verdad? Desde el último elemento hasta el siguiente elemento que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, desde el actinio hasta el laurencio, ¿verdad? De los elementos que nosotros vamos viendo y que nosotros vamos conociendo. Son los últimos elementos que nosotros tenemos acá. Regularmente se colocan en los últimos elementos, pero en realidad tanto el lantano como el actinio van debajo de la mesa del escandio, ¿verdad? Que nosotros tenemos ahí, para que nosotros vayamos viendo y que nosotros vamos conociendo, ¿verdad? Las últimas dos columnas, las últimas dos bases que nosotros tenemos, ahí habla acerca de estos elementos. Bueno, pues jóvenes, espero que les haya servido bastante el día de hoy. Si tienen alguna duda con respecto a su tarea, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya está su tarea en Classroom para que puedan realizarla. Por favor, ya está su tarea en Classroom para que la puedan revisar, para que puedan realizarla. No hay ninguna dificultad, no hay ninguna duda. Si tienen alguna duda cómo realizar su tarea, pues me avisan, por favor, me escriben y yo con todo gusto voy a estar ahí para servirles, para trabajar con ustedes. Bueno, entonces lo vamos a dejar por el día de hoy hasta ahí. Que tengan un bonito día, jóvenes, y nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Nos Gracias, vemos. profe. Adiós. Estamos.